Hola a todos, en esta clase vamos a ver la ingeniería genética aplicada a bioprocesos industriales. Parte de la información que se desarrolla en esta clase está en el capítulo 18 del libro de Whitman y en un artículo que se llama Estrategias de obtención de proteínas recombinantes en Escherichia coli. Ambos están en el Google Drive. Entonces, ¿qué es la ingeniería genética? Se llama ingeniería genética una serie de técnicas que permiten transferir genes de un organismo a otro, por ejemplo, de una bacteria a una planta o al revés, de una planta a una bacteria. Cuando hablamos de genes nos referimos a fragmentos de ADN que contienen información para determinar una cierta característica o rasgo. En ciertos casos es un solo gen el que determina esa característica, por ejemplo, la producción de una proteína específica, ya sea una hormona o una enzima. En otros, son varios los genes los que controlan la característica en cuestión, por ejemplo, la altura de una planta, la cantidad de una vitamina en un alimento, etc. Cuando el ADN se combina con fragmentos pertenecientes a diferentes organismos, se denomina ADN recombinante. Y cuando un organismo es manipulado genéticamente utilizando tecnologías del ADN recombinante o tecnologías como de CRISPR-Cas, que ya lo veremos, se denominan organismos genéticamente modificados. En realidad, las técnicas de CRISPR-Cas todavía no están incluidas dentro de lo que se denomina organismos genéticamente modificados. Solo aquellos organismos que han sido modificados utilizando tecnologías del ADN recombinante se los consideran OGMs. Vamos a ver en particular la tecnología del ADN recombinante, que es una de las tecnologías que más se utiliza para realizar ingeniería genética, aunque en los últimos tiempos, como les decía, se está empezando a utilizar la tecnología CRISPR-Cas. Pero en esta clase vamos a ver más en detalle la tecnología del ADN recombinante. ¿Cuáles son los usos de esta tecnología? Nos permiten obtener grandes cantidades del producto del gen clonado y su posterior purificación. ¿Cuáles pueden ser esos productos? Pueden ser enzimas como proteasas, lipasas, amilasas, pectinasas, proteínas como hormonas. Y en segundo lugar, podemos modificar una vía metabólica en la célula hospedadora para obtener un metabolito en mayor cantidad o una molécula no producida por este organismo. Esto se denomina ingeniería metabólica. Entonces podemos expresar enzimas que modifican vías metabólicas y los productos que se obtienen a partir de las mismas, o eliminar una ruta metabólica que es competitiva a la ruta metabólica que nos interesa. Vamos a ver un poco el primer punto, obtener grandes cantidades de proteínas. ¿Por qué es importante esto para la microbiología industrial? Hoy se estima que el mercado mundial de las enzimas es de aproximadamente 1.108 millones de euros. Este mercado se divide según la aplicación industrial de las enzimas de la siguiente manera. El 30% del mercado de las enzimas es para utilización como detergentes, el 10% en industrias relacionadas con lo textil y el cuero, el 45% para la alimentación humana y animal, el 10% para la fabricación de papel y el 5% para químicos. Las enzimas más utilizadas son las proteasas, las lipasas, amilasas y celulasas. Estas enzimas, antes de el advenimiento de la tecnología del ADN recombinante, eran aisladas y purificadas a partir de distintos microorganismos, como bacterias, hongos. Entonces se crecían estos microorganismos y la enzima era purificada a partir de estos cultivos. Hoy en día es mucho más útil y más fácil producir proteínas recombinantes, es decir, aislar el gen de algún microorganismo, por ejemplo algún hongo que produce una proteasa ácida, se aísla el gen y se clona en un microorganismo mucho más fácil de crecer a nivel laboratorio y a escala industrial, como por ejemplo Escherichia coli o Saccharomyces cerevisiae. Entonces de esta manera la misma enzima que produce ese hongo, por ejemplo, se puede producir en una bacteria en mucha mayor cantidad y mucha mayor pureza. Con respecto al segundo punto, donde también se utilizan
y donde se puede realizar ingeniería genética utilizando la tecnología del ADN recombinante. Tenemos la modificación de una vía metabólica en la célula hospedadora para obtener un metabolito en mayor cantidad o una molécula no producida por este organismo. El metabolismo de los seres vivos se compone de un conjunto de reacciones enzimáticas que involucran una gran diversidad de compuestos de interés para la industria química y para la biotecnología. Estas rutas metabólicas se conectan entre sí y coordinan, formando una red metabólica y operan con el objetivo principal de sostener las funciones celulares. En el caso del desarrollo de aplicaciones industriales, el estudio del metabolismo tiene el objetivo de considerar a las células o microorganismos industriales como fábricas especializadas en la manufactura de productos químicos o biofármacos. Desde esta perspectiva se puede producir químicos base para muchas industrias. Algunos de los ejemplos que ya se producen a escala industrial son el ácido láctico para la producción de ácido poliláctico, el cual puede emplearse como un plástico biodegradable para empaques. El polihidroxialcanoatos para la producción de plásticos grado alimenticio, la producción de ácido succínico para alimentos, entre otros muchos que están siendo obtenidos industrialmente en la actualidad. Por la importancia de estos productos, el principal reto es optimizar los procesos, ya que en muchas ocasiones las productividades y rendimientos de los productos químicos en estos sistemas biológicos no son viables económicamente. Por medio de la ingeniería genética se puede modificar genéticamente un organismo para incidir en su metabolismo con el fin de alcanzar los parámetros de productividad requeridos. En este aspecto, la ingeniería metabólica es una disciplina que posibilita la generación de estrategias para manipular las rutas metabólicas e incrementar la producción de químicos de interés y transformar células y microorganismos en fábricas celulares. Dentro de los metabolitos que son de interés en la industria química o en general, están los metabolitos primarios, que son moléculas de bajo peso molecular que intervienen como productos finales o intermediarios en las distintas rutas metabólicas. Los más importantes desde el punto de vista industrial son los aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, ácidos orgánicos y alcoholes. Luego tenemos los metabolitos secundarios, que son moléculas sintetizadas por determinados microorganismos, normalmente en una fase tardía de su ciclo de crecimiento, en la fase estacionaria. Algunos de ellos son los antibióticos, ciertas toxinas como las micotoxinas producidas por hongos, alcaloides, factores de crecimiento vegetal y pigmentos. En general no son esenciales para la vida del microorganismo en un cultivo puro. En esta imagen vemos la producción de un metabolito primario y un metabolito secundario dependiendo de la fase de crecimiento del microorganismo. Vemos que, por ejemplo, el metabolito secundario solamente se empieza a producir en la fase estacionaria. Es decir, que si estamos tratando con un metabolito secundario, si lo que nos interesa es producir un metabolito secundario, debemos asegurar que durante la fase exponencial se proporcionen las condiciones apropiadas para un excelente crecimiento del microorganismo y que las condiciones se alteren adecuadamente y en el momento oportuno para que la formación del producto sea excelente durante la fase estacionaria. En esta imagen podemos ver de qué manera se pueden producir en las vías metabólicas los metabolitos primarios o los metabolitos secundarios. En el primer caso tenemos que las células y el metabolito, que en este caso es un metabolito primario, se producen más o menos simultáneamente. En el segundo caso, después de producidas las células y el metabolito primario, las células convierten el metabolito primario en uno secundario. En el tercer caso, después de producidas las células, el sustrato se convierte en un metabolito secundario durante un posterior crecimiento. Este es un resumen de las características principales de los metabolitos secundarios. Es decir, que tienden a producirse en la fase estacionaria de crecimiento, son sintetizados a partir de intermediarios del metabolismo primario por enzimas específicas,
no son esenciales para el crecimiento o metabolismos y son dependientes de las condiciones de crecimiento. Es decir, que muchas veces hay que agregar algún inductor para que se comience a sintetizar este metabolito secundario. En esta parte de la clase vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste la tecnología del ADN recombinante. Entonces, los microorganismos pueden ser manipulados genéticamente para que los mismos puedan sintetizar nuevas enzimas o enzimas mejoradas. Y además se pueden modificar las rutas metabólicas para que estos microorganismos puedan producir nuevos compuestos o ampliar el espectro de sustratos que pueden utilizar, que sean más baratos pero más complejos. Entonces, existen una serie de etapas para que se desarrollan durante, por ejemplo, utilizando la tecnología del ADN recombinante para realizar el clonado de un gen que codifica para, por ejemplo, una enzima. Entonces, estos son los pasos que ahora lo vamos a ver más en detalle. En forma simplificada y esquemática, estos son los pasos que en general se siguen para poder introducir un fragmento de ADN dentro de un organismo que se denomina organismo huésped. Entonces, en primer lugar, tenemos que obtener el ADN que se va a clonar, que se va a introducir dentro de ese organismo. En segundo lugar, elección del vector de clonación. En tercer lugar, se genera el ADN recombinante, que es la unión entre estos dos fragmentos de ADN. Luego ese ADN recombinante se introduce dentro de la célula huésped. Posteriormente, una vez que ha sido introducido en su interior, se hace una selección de aquellas células que recibieron ese ADN recombinante y luego se identifica luego de la selección se identifican aquellas células que contienen el ADN recombinante, es decir, el ADN que nos interesa, ya que tiene la información para producir una enzima de interés dentro de este organismo huésped. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se obtiene ese ADN que queremos clonar? Son genes provenientes pueden ser de microorganismos, de animales, de plantas, etc. Primero se identifica un carácter deseable en el organismo de origen, por ejemplo, alguna enzima resistente a altas temperaturas, a pHs extremos, condiciones oxidantes. Por ejemplo, la enzima más conocida es la Taq polimerasa, que es la enzima que se utiliza en la técnica de PCR, que fue una enzima que fue encontrada en un organismo termófilo y por lo tanto su enzima, la enzima Taq polimerasa, la polimerasa, es muy tolerante, muy resistente a altas temperaturas. Y como la técnica de PCR tiene un paso en donde la temperatura llega hasta 90 grados, es necesario que la enzima que se utiliza pueda resistir esas altas temperaturas. Entonces, esta enzima Taq polimerasa, en vez de utilizar el organismo originario, que es una bacteria termófila, para producirla, lo que se hace, como esta bacteria termófila no crece bien bajo condiciones de laboratorio, lo que se hizo fue aislar el gen que codifica para esta enzima y metérselo en el genoma de una bacteria como Escherichia coli, que sí puede crecer en grandes cantidades y muy eficientemente en condiciones de laboratorio. Entonces, de esta forma se logra obtener grandes cantidades de la enzima Taq polimerasa de este organismo termófilo, de esta bacteria termófila, en otra bacteria que puede crecer óptimamente en condiciones de laboratorio. Entonces, una vez que se encuentra el gen responsable del carácter deseado, ya conociendo la secuencia de ese gen, la secuencia de los genes están en general en base de datos, están disponibles para la comunidad científica, lo que se hace es amplificar por PCR ese fragmento de ese gen a partir de utilizando el ADN aislado de la bacteria termófila, o lo que se hace últimamente es sintetizar en forma, hacer la síntesis de ese gen, ya que se conoce la secuencia. Entonces, para la amplificación del gen se utiliza la técnica denominada PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. En el siguiente video vamos a ver los pasos que se siguen en la PCR.
Entonces, la reacción en cadena de la polimerasa es una técnica cuyo objetivo es obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN de interés partiendo de una pequeña muestra. Entonces, tenemos la muestra, se aísla a partir de esa muestra el ADN, luego con la PCR se amplifica el gen de interés y luego ese gen de interés se utiliza, por ejemplo, para hacer un clonado. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de PCR? En primer lugar, se necesita un equipo que se denomina termociclador, que lo que hace es variar la temperatura durante los distintos ciclos. Entonces, se necesitan el ADN, los cebadores, los nucleótidos y la polimerasa. La TAC polimerasa, que es una polimerasa que puede copiar el ADN a altas temperaturas. Su temperatura óptima es de 70 grados. Entonces, en el interior del tubo lo que tenemos es el ADN genómico que contiene la secuencia del gen que queremos amplificar. Entonces, en el primer ciclo, esto lo hace el equipo, lo que hace el equipo es levantar la temperatura hasta 95 grados y de esa forma logra la desnaturalización del ADN. Luego, la TAC polimerasa se une al ADN, pero previamente hay que bajar la temperatura para que puedan unirse los cebadores. La temperatura se baja, por ejemplo, a una temperatura menor de 55 a 65 grados. Entonces, en esta etapa se unen los cebadores a los lugares específicos. Se pueden unir a 55 grados los cebadores y no 95 porque al bajar la temperatura pueden interaccionar las bases nitrogenadas a través de interacciones puente hidrógeno. A temperaturas mayores, por ejemplo 95 grados, las interacciones puente hidrógeno que existen entre los nucleótidos que forman parte de la cadena de ADN se desestabilizan y por eso también hay una desnaturalización del ADN. Las hebras se pueden separar. Entonces, para que se puedan unir los cebadores, que son fragmentos cortos de ADN con una secuencia específica que hace que se unan a los extremos del gen que se quiere amplificar, se debe disminuir la temperatura. Una vez que se unieron los cebadores, la TAC polimerasa se une a esos cebadores y comienza la síntesis del ADN utilizando como molde el ADN original y se utilizan los nucleótidos como sustratos, digamos. Para que empiece a actuar eficientemente la TAC polimerasa se debe aumentar la temperatura a 72 grados, que es la temperatura óptima de la TAC polimerasa. Entonces la TAC se unen en ambas hebras y comienza la síntesis del ADN utilizando los nucleótidos para poder hacerlo. Luego en el ciclo 2 nuevamente se eleva la temperatura a 95 grados, se disminuye la temperatura a 55 o 65 grados para que se puedan unir los cebadores. Luego se eleva la temperatura a 72 grados y la TAC comienza a sintetizar el ADN. Luego de este segundo ciclo ya tenemos 4 moléculas de ADN que son híbridas, es decir, contienen la secuencia de ADN que nos interesa, más un fragmento de ADN que corresponde a las secuencias flanqueantes del ADN flanqueantes al ADN que nos interesa amplificar. En el tercer ciclo se repite todos los pasos nuevamente. Ya en este paso tenemos 2 moléculas que contienen solamente el gen de interés y no las secuencias flanqueantes. A medida que van aumentando los ciclos, va aumentando exponencialmente las copias, los fragmentos de ADN que contienen solamente el gen de interés y solo linealmente las moléculas que son híbridas, es decir, que tienen el gen de interés más las secuencias flanqueantes de ADN. Al finalizar
los 30 ciclos de la PCR, vemos que casi todas las moléculas que tenemos dentro del tubo corresponden al gen de interés que quisimos amplificar, y tenemos millones de copias de ese gen de interés. Una vez que tenemos amplificado el gen de interés, ya tenemos una cantidad suficiente para realizar el clonado dentro del vector de clonación. ¿Qué es el vector de clonación? Un vector de clonación es una molécula de ADN que llevará el fragmento de interés dentro de la célula huésped y permitirá su amplificación, es decir, la replicación del ADN dentro de la célula huésped, resultando de esta manera indispensable para la creación del ADN recombinante. Uno de los principales requisitos para que una molécula de ADN pueda actuar como vector es la capacidad de autorreplicación, que irá acompañado de la replicación del fragmento del inserto. También es necesario que los vectores tengan un tamaño que permita su manipulación fuera de la célula. Los más pequeños se manipulan con mayor facilidad que las moléculas de ADN más grandes, que tienden a ser más frágiles. Los vectores de clonación más utilizados derivan del genoma viral o de plásmidos bacterianos. Los componentes esenciales de un vector de clonación son el origen de replicación, un gen marcador responsable de alguna característica fenotípica para la selección, que en general es una resistencia a un antibiótico, y al menos un sitio único de restricción para poder insertar en ese punto el ADN del gen de interés. El tercer paso, que es la generación del ADN recombinante por enzimas, utilizando enzimas de restricción, y la ADN ligasa, que es una enzima que lo que va a hacer es unir las dos moléculas de ADN, el fragmento que contiene el gen de interés y el vector. Entonces el término ADN recombinante se emplea para hacer referencia al gen a clonar unido al vector de clonación. Para su obtención es requisito contar con los dos fragmentos de ADN en forma pura y unirlos covalentemente por acción de la enzima ADN ligasa. Entonces, previamente, estos dos fragmentos, estas dos moléculas de ADN deben ser cortados con una enzima de restricción, que son las mismas en ambos casos, y luego, una vez que se cortó con las enzimas de restricción, otra enzima, que es la ADN ligasa, lo que hace es unir covalentemente el inserto dentro del vector, y así obtenemos el ADN recombinante, que es el vector que tiene el inserto, este fragmento de interés que tiene el gen de interés. Una vez que se tiene el ADN recombinante, este debe ser introducido en el organismo hospedador, que puede ser un procariota o un eucariota. Dentro de los procariotas tenemos las bacterias Escherichia coli y Bacillus subtilis, que son las más utilizadas, y dentro de los eucariotas tenemos Saccharomyces cerevisiae. Tanto las bacterias como las levaduras tienen sus ventajas y desventajas como células hospedadoras. Entonces, el plásmido recombinante se introduce de alguna forma dentro de la célula, por ejemplo de la célula bacteriana. En general lo que se utiliza son técnicas como por ejemplo la electroporación, que se aplica un pulso eléctrico a una suspensión de células de Escherichia coli, y se generan como si fuesen pequeños agujeritos en la membrana de la célula, y a través de esos agujeros puede ingresar el ADN plasmídico. El último paso es la identificación y selección de las células que contienen al ADN recombinante. Para eso lo que se hace es hacer uso del marcador de selección que tiene el plásmido, que es una resistencia a un antibiótico. Entonces, algunas células, como vemos en el dibujo, van a recibir el plásmido y por lo tanto van a ser resistentes a un antibiótico en particular, mientras que aquellas células que no recibieron el plásmido no van a tener la resistencia a ese antibiótico. Entonces, cuando se plaquean, se ponen sobre una placa de Petri con un medio de cultivo y en presencia de ese antibiótico, solamente van a poder vivir y generar una colonia aquellas bacterias que hayan recibido el vector. Aquellas que no recibieron el vector no van a ser tolerantes o resistentes a este antibiótico y van a terminar muriendo.
Entonces, cada una de esas colonias van a contener células que van a tener todas ellas en su interior el plásmido que contiene el gen de interés. Esto para realizar bacterias transformadas genéticamente o levaduras transformadas genéticamente. En el caso de plantas transformadas genéticamente, se utiliza para introducir el plásmido dentro de la célula vegetal, se utiliza una bacteria que es Agrobacterium tumefaciens, que lo que hace es introducir un fragmento de ADN en el interior del núcleo celular de la célula vegetal. La bacteria Escherichia coli es la más utilizada en la industria biotecnológica para la producción de proteínas recombinantes, debido a que está muy bien caracterizada desde el punto de vista genético y fisiológico. Entre las ventajas que este microorganismo brinda como hospedador están la mayor velocidad específica de crecimiento comparado con las levaduras y células de mamíferos, fácil de manipulación genética, no posee requerimientos costosos asociados al medio de cultivo o equipamiento costoso, a diferencia de las células de organismos superiores como las células de mamíferos o las células vegetales. Existe una gran variedad de vectores de expresión, y es un microorganismo que ya es aprobado por las entidades reguladoras para su utilización como célula hospedadora en la producción de biofármacos. La desventaja principal que tiene respecto a la utilización de células eucariotas es que las bacterias no pueden realizar algunas modificaciones posttraduccionales de las proteínas y que son importantes para la actividad en caso de que sea una enzima, por ejemplo. Entonces, en casos donde la enzima necesita una modificación posttraduccional, la proteína debe ser expresada en un organismo como Saccharomyces cerevisiae. Como les mencioné, la otra tecnología que se está empezando a utilizar en los últimos años es la que se denomina CRISPR-Cas9, que es una tecnología muy novedosa que en los últimos años se empezó a desarrollar, y que en los próximos años va a ser la tecnología más utilizada, desplazando en cierta forma a la tecnología del ADN recombinante tradicional que se venía usando para generar todas estas modificaciones genéticas en los microorganismos y también en plantas. Básicamente, con esta tecnología se pueden hacer las mismas modificaciones a nivel del ADN que con la tecnología del ADN recombinante. Por ejemplo, se puede realizar una deleción en un lugar del genoma, por ejemplo, delecionar una parte de un gen, o insertar un gen dentro de un genoma, o realizar lo que se denomina knockout, KO, que es insertar un fragmento de ADN dentro de un gen para que éste deje de funcionar como tal, o hacer una activación transcripcional o una represión transcripcional. Los usos de CRISPR son múltiples y se lo considera como que va a ser una tecnología que va a revolucionar la biología molecular. Entonces, como les venía explicando, con la tecnología del ADN recombinante, que es lo que se viene usando hasta el momento en forma en mayor proporción, se puede clonar un gen en un vector. Ese gen codifica para una proteína, que puede ser una enzima o puede ser una hormona, que nos interesa producir en grandes cantidades para, por ejemplo, ser utilizado en un bioproceso industrial. Entonces, a esta proteína producida de esta forma se denomina proteína recombinante. Entonces, la proteína recombinante es aquella proteína cuya síntesis se realiza en un organismo distinto al organismo nativo y que se obtiene a partir de la ingeniería genética. Prácticamente todas las proteínas que se emplean en la industria son recombinantes, ya sea proteasas, lipasas, amilasas, etc. Estas son algunas ventajas que tienen las proteínas recombinantes. La obtención de proteínas recombinantes pueden ser de distintos orígenes y se pueden obtener en organismos fácilmente cultivables como Escherichia coli o Saccharomyces cerevisiae.
se obtienen grandes cantidades del producto de forma reproducible en comparación con su fuente natural. Se obtienen productos libres de patógenos o toxinas, que es importante en la industria farmacéutica y alimentaria, y se pueden obtener proteínas que no existen en la naturaleza. Es decir, se puede modificar la secuencia de un gen para que genere una proteína que no se encuentra en forma natural. Ahora en esta parte de la clase vamos a ver un ejemplo de un proceso utilizado que se realiza en la industria alimenticia, que es la fabricación de quesos, en donde se está utilizando actualmente proteínas recombinantes. Entonces, para la fabricación del queso, lo que se necesita es leche, fermentos como bacterias lácticas, y hace muchos años atrás se utilizaba el cuajo. El cuajo son preparaciones de enzimas que se emplean para fabricar queso desde hace miles de años. Históricamente, la mayoría de las enzimas utilizadas provenían de estos extractos de estómagos de rumiantes, aunque también se empleaban coagulantes microbianos y vegetales. Entonces, cuando se mezclaban todos estos ingredientes, se obtenía la cuajada, que luego de hacer una extracción del suero, se obtiene el queso curado. Entonces, el primer nombre para la enzima coagulante de la leche fue quimosina, o también conocida como renina, que es una enzima extraída del cuarto estómago de los terneros. El cuajo del ternero se considera ideal para la elaboración de quesos por su alto contenido de quimosina. La quimosina es una proteasa aspartica que se produce en una mayor proporción entonces en el cuarto estómago de los rumiantes lactantes. Sin embargo, la producción de quimosina a partir del cuajo del ternero tiene una producción muy baja, y por esta razón se comenzó a obtener a través de fermentación de distintos microorganismos modificados genéticamente para tener las proteínas de quimosina recombinante. Estas proteínas recombinantes empezaron a aparecer en el mercado a partir de 1990. Entonces, actualmente solamente se usan en forma industrial proteínas recombinantes de quimosina o modificaciones de ellas. Entonces, ¿qué hace la quimosina? La quimosina, que es una proteasa, lo que hace es coagular la leche por la hidrólisis específica de la capa caseína. En esta imagen podemos ver los pasos de la coagulación de la leche, en donde vemos que lo que hace la quimosina, que es una proteasa, es realizar una hidrólisis en un enlace peptídico muy específico de la proteína capa caseína, que está formando parte de las micelas de caseína. Entonces, ese corte que realiza produce un cambio en la micela de caseína, lo que hace es disminuir la carga negativa neta y hay menos repulsión entre las micelas de caseína. De esta forma, las micelas comienzan a agregarse. Como vemos en esta imagen, cuando se utilizan enzimas coagulantes con baja actividad proteasa no específica, lo que se ocurre es que se da la ruptura específica, el corte específico en la micela de capa caseína, y se produce la coagulación de las micelas, las cuales permanecen intactas. Mientras que si la enzima coagulante que se utiliza tiene alta actividad proteasa no específica, se comienzan a degradar, hidrolizar las moléculas de alfa y beta caseína que forman parte de la micela, y se empiezan a liberar péptidos que lo que dan es un sabor amargo al queso, y también produce un bajo rendimiento en la coagulación. Entonces, cuando se utilizan enzimas con baja actividad proteolítica no específica, las micelas están prácticamente enteras. De esta manera, la red tridimensional atrapa los glóbulos de grasa y controla el flujo de grasa hacia el suero. Por todos estos motivos, es preferible usar enzimas coagulantes con baja actividad proteolítica no específica para la elaboración de quesos.
Entonces, ¿cómo se obtiene la quimosina bovina recombinante? En primer lugar, lo que se hace es, como hemos visto, es aislar el gen que codifica para la quimosina bovina a partir del ADN de la vaca. Se realiza luego un clonado en un vector de expresión, como ya hemos visto. Se le hacen algunas modificaciones a la secuencia para el uso de codones, para que la bacteria pueda reconocer los codones del gen que proviene de un material genético que es de un eucariota. Una vez que se hace el clonado y se transforman las células, por ejemplo, de Escherichia coli, se seleccionan aquellas colonias que tienen el vector con el inserto y luego se empieza a escala de laboratorio a producir la proteína recombinante, que para eso hay que agregar un inductor que hace que la bacteria comience a sintetizarla, y una vez que se obtienen, se chequea que se producen en grandes cantidades, se pasa a una escala industrial para producir grandes cantidades de esta enzima recombinante. ¿Cuáles son las ventajas de usar quimosina recombinante? Bueno, la ventaja tecnológica es que es fácil de producir y con la misma actividad que la enzima natural, es decir, la enzima que se encuentra en el cuajo de los terneros lactantes. En segundo lugar, económica, debido al precio y la disponibilidad. La seguridad alimentaria, porque no es necesario aislarla de un animal. Y desde el punto de vista comercial, es aceptada por vegetarianos y grupos religiosos, debido a que no es necesario sacrificar a un animal para poder obtenerla. Bueno, en esta parte de la clase vamos a ver la utilización de ingeniería genética para manipular genéticamente, valga la redundancia, las vías metabólicas. Esto se denomina ingeniería metabólica. La ingeniería metabólica es una de las disciplinas que posibilita la optimización del metabolismo para lograr altos rendimientos y productividades de los compuestos de interés producidos en diversas rutas metabólicas. Estos compuestos de interés se denominan metabolitos. Esta disciplina se basa en la comprensión de las funciones del metabolismo celular, en el uso de las tecnologías de fermentación y en las herramientas de ingeniería genética y biología molecular. La ingeniería metabólica tiene como objetivo la manipulación dirigida del metabolismo celular y su control para lograr incrementar variables críticas para la producción del metabolito de interés, como son, en primer lugar, la productividad. Este valor permite calcular la velocidad con la que se puede producir un metabolito y está normalizada por unidad de biomasa, permitiendo así evaluar la eficiencia del microorganismo. En segundo lugar, el rendimiento, que nos indica la capacidad metabólica del microorganismo para aprovechar el sustrato en la generación del producto objetivo. Con estas variables se puede medir la capacidad de un microorganismo productor debido a que impactan de manera directa en el diseño y economía del bioproceso. Un proyecto de ingeniería metabólica se inicia tomando en consideración la naturaleza del metabolito objetivo. Los escenarios que prevalecen son 4. Cada uno puede conducir a estrategias distintas. En un primer escenario, el metabolito objetivo o el metabolito de interés se produce en forma endógena por los microorganismos. Un segundo escenario es cuando se desea producir un metabolito por medio de rutas metabólicas heterólogas, o sea, de otro organismo. En este caso se busca seleccionar un microorganismo que tenga ventajas fenotípicas sobre aquellos microorganismos que pueden producir el metabolismo de forma endógena. Es decir, como vimos el ejemplo de la Taq polimerasa, se toma el gen de la bacteria termófila que no crece bien en condiciones de laboratorio o a escala industrial, y se mete ese gen dentro de la bacteria Escherichia coli, que sí puede crecer en forma eficiente. Esto para el caso de una proteína recombinante. Lo mismo se puede hacer para el caso de una ruta metabólica o una enzima que pueda actuar en una ruta metabólica y que no está presente, por ejemplo, en Escherichia coli, y sí está presente en otro organismo,
por ejemplo, una bacteria termófila que no crece bien en condiciones de laboratorio o a escala industrial. El tercer escenario es cuando no se tiene registro de que la producción del metabolito tenga una base biológica, pero por medio de la construcción de nuevas vías metabólicas se puede sintetizar. Finalmente, en la cuarta opción están los productos químicos que no tienen una base biológica y tampoco se tiene indicio de una ruta metabólica que pueda lograrlo. En este caso se hace uso de la ingeniería de proteínas para generar enzimas sintéticas que puedan llevar a cabo esta síntesis. En esta tabla entonces se pueden ver los 4 escenarios posibles y con un ejemplo o varios ejemplos de casos de estudio, que lo pueden encontrar en esa revista que figura ahí en la tabla. Y acá en esta tabla podemos ver los 5 objetivos principales que se puede cubrir realizando ingeniería metabólica para manipular rutas metabólicas en distintos organismos. Además de tener fábricas celulares con capacidades productoras, es necesario que también se desarrolle la capacidad de que las mismas puedan consumir materias primas provenientes de fuentes renovables y con ello lograr disminuir los costos de producción. Por ejemplo, actualmente la mayoría de los procesos de fermentación se basan principalmente en el consumo de glucosa, la cual proviene de la hidrólisis del almidón de granos como el maíz, o la papa o también del trigo. En la actualidad existe una preocupación creciente en relación al agotamiento de recursos no renovables como el petróleo y los efectos del cambio climático asociados a su uso, pero también existe una preocupación debido a la utilización de biomasa, como por ejemplo el maíz, que debería ser utilizada para la alimentación y no para producir biocombustibles u otros productos. Conscientes de la problemática, la comunidad científica está impulsando la utilización de materias primas renovables como la biomasa vegetal provenientes de desechos agroindustriales. Estas fuentes tienen alto contenido de celulosa y lignina, lo cual complica su degradación y utilización debido a la naturaleza recalcitrante de estos polímeros. Bajo este panorama se han venido desarrollando propuestas con base tecnológicas y biotecnológicas para crear procesos de producción sustentables para la generación de combustibles, compuestos químicos y biomoléculas. La biotecnología industrial se enfoca en la producción de compuestos químicos con el objetivo de sustituir los procesos de producción basados en el petróleo. Para poder lograrlo, el uso de microorganismos como fábricas celulares es una alternativa que ha demostrado tener un amplio potencial en la producción de químicos, así como también ventajas en ámbitos económicos y ambientales. Es de gran importancia la capacidad del organismo de producción de utilizar estos sustratos deseados, como por ejemplo los desechos agroindustriales. Así, la ampliación de gamas de sustratos de un organismo es otro de las 5 aplicaciones de la ingeniería metabólica. En el cuadro de esta figura se resumen distintas modificaciones metabólicas que se han realizado para mejorar la producción de etanol a partir de una amplia variedad de sustratos y utilizando diversos microorganismos. Un punto importante en el diseño metabólico de un organismo para la producción exitosa de un metabolito es asegurar que el mismo contenga las vías metabólicas que permitan la producción del compuesto de interés, con un rendimiento suficientemente alto. Esta modificación genética de un organismo para mejorar la producción de un metabolito nativo o la producción de un metabolito no nativo son 2 de las 5 clasificaciones de aplicaciones de la ingeniería genética que vimos antes. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo que es la producción de un colorante que se llama índigo, que es utilizado para teñir los jeans y que antes se extraía este compuesto de fuentes naturales. Entonces, la naftaleno sintasa es una de las enzimas que se necesita para bioconvertir el triptofano, que es un aminoácido, en índigo, que es este colorante. Esta enzima no está en Escherichia coli, pero sí en Pseudomonas. Entonces, lo que se hizo fue clonar el gen de la naftaleno sintasa de Pseudomonas y se transformó con el vector recombinante al organismo Escherichia coli. Entonces, ahora Escherichia coli
produce esta enzima, y de esta forma la vía metabólica de Escherichia coli se ve modificada por la presencia de esta enzima, que es heteróloga. Entonces, en el gráfico vemos cómo el triptófano se transforma por una enzima que está presente en Escherichia coli, que es la triptofanasa, una triptofanasa que convierte el triptófano en una molécula de indol, y luego por la acción de la naftaleno oxigenasa, que es la de Pseudomonas, y luego por una reacción de deshidratación y una oxidación espontánea se obtiene el colorante índigo. Para la producción comercial se logró fijando las células de Escherichia coli que produce esta enzima de Pseudomonas. Se la fijó a un soporte sólido en un bioreactor y se goteaba sobre las células una solución de triptófano sobre estas células que están fijadas en el soporte sólido. El líquido se hace recircular varias veces a través del soporte que tiene las células inmovilizadas, y finalmente se obtienen niveles de índigo que pueden ser utilizados para teñir los jeans en la industria textil. En esta parte vamos a ver la biotecnología agrícola y su utilización para diversos bioprocesos industriales. Entonces, en la biotecnología agrícola también se hace uso de las técnicas del ADN recombinante para generar plantas transgénicas. Hace más de 10.000 años que agricultores y fitomejoradores modifican los genes de las plantas para obtener cultivos con mejores rendimientos y alimentos más sabrosos y nutritivos. A lo largo de los siglos, los métodos y técnicas de mejoramiento de cultivos han evolucionado, y la biotecnología agrícola es un escalón más en este proceso que desde hace miles de años brinda alimentos saludables y seguros. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo se hacía antiguamente o tradicionalmente el mejoramiento vegetal y cómo se hace utilizando biotecnología moderna. El método tradicional era de cruzamiento, o sea, se tenía dos plantas, una tenía una característica de interés, entonces por diversas cruzas se iban seleccionando aquellas plantas que tenían la característica de interés que la brindaba un gen o varios genes. Por ejemplo, una mayor producción en la cantidad de granos, o alguna característica como, por ejemplo, mejor características organolépticas en algún fruto. Pero esto llevaba mucho tiempo, ya que era cruzar dos plantas, se obtiene la descendencia y se tiene que ir seleccionando aquellas plantas que tienen las características deseadas. Con la biotecnología moderna, utilizando la tecnología del ADN recombinante, este mejoramiento vegetal es mucho más rápido, ya que una vez que se identifica cuál es el gen o los genes que son responsables de una característica de interés, lo que se hace es insertar este gen dentro del genoma de una variedad comercial que tiene características que son interés desde el punto de vista comercial, pero que no posee esta otra característica que la tiene otra planta, por ejemplo, una tolerancia a un insecto. Entonces se introduce este gen que brinda esta característica dentro del genoma de la planta comercial, y se obtiene una nueva variedad que es idéntica a la variedad comercial, más esta característica nueva, por ejemplo, una tolerancia a un determinado insecto. ¿Dónde se siembran cultivos transgénicos y qué superficie ocupan? Los países que siembran cultivos transgénicos se encuentran distribuidos en los 5 continentes. La superficie mundial cultivada con organismos genéticamente modificados en el año 2016 fue de aproximadamente 185,1 millones de hectáreas, siendo los 3 principales países productores Estados Unidos, Brasil y Argentina. En Argentina, la superficie sembrada con transgénicos es de 24,9 millones de hectáreas. ¿Qué cultivos transgénicos se siembran en Argentina? En Argentina, los cultivos genéticamente modificados que se siembran son soja, maíz y algodón. Las características que se han incorporado son tolerancia a herbicida, resistencia a insectos o ambas características en la misma planta. ¿Cómo se relaciona entonces la biotecnología agrícola con los bioprocesos industriales?
Bueno, en este caso tenemos un ejemplo de cómo se utilizan las plantas para producir una enzima recombinante, como por ejemplo la quimosina. Esto se denomina molecular farming, es decir, que producimos una proteína, que es la quimosina, que se lo utiliza en la industria de la producción de quesos, y se produce en una planta que se llama cártamo, más específicamente en las semillas de esta planta. La mayor parte de los quesos que se consumen en Argentina están elaborados utilizando quimosina producidos por bacterias modificadas genéticamente, por quimosina recombinante producidas en bacterias. Pero la producción de quimosina en cártamo tiene algunas ventajas. Algunas de ellas son el bajo costo de producción, el producto final tiene un precio competitivo y de alta calidad, tienen menor riesgo de exposición a patógenos, animales y humanos, hay un ahorro significativo de energía y usan una materia prima renovable en la etapa de producción. Además, la ventaja que tienen de producir esta enzima recombinante en la semilla es que estas semillas pueden ser almacenadas por periodos largos de tiempo y no necesita ningún tipo de refrigeración, con lo cual simplemente se pueden almacenar a temperatura ambiente y cuando se necesita la utilización de la quimosina, simplemente se extrae la quimosina de esas semillas que fueron almacenadas en condiciones a temperatura ambiente que no generan grandes gastos de energía. Entonces, para la producción de este cártamo que expresa la quimosina recombinante, se utilizó la tecnología del ADN recombinante, es decir, que primero lo que se hizo fue clonar en un vector de expresión para plantas el gen de la quimosina de bovina, luego se transformó estas plantas. En general se utiliza un sistema que es utilizando Agrobacterium tumefaciens. Luego las plantas se cultivan, los granos o las semillas se cosechan y a partir de esos granos se puede extraer la quimosina y se obtiene la quimosina pura para ser utilizada en la industria de producción de quesos. Esta planta de cártamo que almacena o produce genera quimosina en los granos fue desarrollado por la empresa Bioceres y actualmente lo produce la empresa Porta Hermanos, que construyeron en Córdoba una planta de procesamiento que con unas 2.000 hectáreas de cultivos produce esta quimosina recombinante. La empresa produce unos 600.000 litros al año de quimosina sobre una capacidad instalada de 2 millones de litros. El rendimiento que se obtiene de la enzima es de 1 kilo de quimosina por cada tonelada de semillas de cártamo. Las plantas de cártamos están sembradas en diferentes provincias para asegurar la producción de la quimosina vegetal ante un evento climático desfavorable en alguna de las regiones. Por último, vamos a ver el caso de la utilización de un bioreactor para cultivo de raíces y producción de metabolitos, que como vemos en la imagen. Los avances de la biotecnología en el cultivo in vitro de células y tejidos vegetales ofrecen alternativas para producir valiosos metabolitos secundarios. Entre ellos se encuentran el cultivo de células vegetales en suspensión, ya sea modificadas genéticamente o no, y el cultivo de raíces que han sido transformadas con Agrobacterium rhizogenes, que hace que las mismas desarrollen una gran cantidad de raíces secundarias. Las células vegetales crecidas en suspensión pueden producir todos los compuestos que una planta entera. El cuello de botella del desarrollo de los cultivos celulares son el bajo rendimiento de los productos, la inestabilidad genética y la variabilidad metabólica. Por otro lado, las raíces, denominadas raíces peludas, en la mayoría de los casos crecen con las mismas tasas que las células, pero con mayor estabilidad bioquímica y genética. Además, mantienen la mayoría de las propiedades de las raíces naturales y sintetizan los mismos metabolitos secundarios. Estas raíces pueden crecerse sobre un polímero sólido o un soporte de acero inoxidable, lo que da lugar a una alta productividad. La desventaja es principalmente la limitada escalabilidad del bioreactor
y para aumentar la producción hay que utilizar varios bioreactores en paralelo. El esquema explica cómo funciona esta fermentación en fase sólida. Las raíces se rocían con el medio de cultivo desde la parte superior y a medida que el medio desciende arrastra los productos secretados, que es el metabolito secundario de interés en este caso. Y este líquido es recirculado. La recuperación del producto, en este caso, se muestra que se realiza in situ, utilizando, por ejemplo, una resina que une específicamente el metabolito secundario de interés.